independiente, Venevisión. Amigos, listos para conversar con nuestro invitado de hoy en Entrevista a Venevisión, Miguel Pérez Abad, presidente de Fedindustria. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar sobre algo noticioso, reciente, que fue el foro empresarial dentro de la cumbre de Mercosur. En ese marco, ¿cómo resumir la agenda abordada y cuáles son las ventajas o las perspectivas positivas para el país? Bueno, lo primero, el tercer foro fue responsabilidad de Bancoex y Fedindustria organizarlo. Éramos la contraparte nacional y en términos generales fue muy positivo porque inscrito dentro de lo que es la integración productiva y social, que ya hace varios años los presidentes decidieron impulsar, o sea, ir más al tema, menos al tema comercial, aunque es muy importante, pero mucho más al tema de la industria, el tema del sector primario, ya aterrizar en la agenda productiva de cada uno de los países. Logramos organizar este tercer foro con una participación importantísima de los productores nacionales y de los internacionales, o sea, de los industriales. Alrededor de 500 delegados participaron durante día y medio que duró el foro, y bueno, allí se abordaron temas como la responsabilidad social latinoamericana, es decir, el rol de la empresa privada para promover, digamos, cambios y transformaciones, no solamente en lo económico, sino también en lo social, en apoyo a los gobiernos, a nuestros gobiernos, porque la integración no solamente debe estar en manos de los presidentes ni de los gobiernos, sino que tiene que participar la sociedad en pleno, organizada. También hablamos del tema de la formación y capacitación regional, que es fundamental para abordar los retos ahora en la sociedad del conocimiento, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías, tecnología de información, la certificación de oficios dentro de las industrias, que es un tema medular, y hablamos de lo que sería la agenda financiera, los nuevos instrumentos financieros para el Mercosur, dentro de los cuales, bueno, está el Banco del Sur, por ejemplo, está también anunciado pues la creación del Banco de Desarrollo de los BRICS, que están haciendo alianza, digamos, los mecanismos de compensación y pago que son fundamentales. Uno de los elementos que allí emergió con mucha fuerza es el fortalecimiento del pago en monedas locales para los productores, que faciliten, digamos, el intercambio productivo, las asociaciones estratégicas. En términos generales, bueno, el documento fue consignado a los presidentes y es una línea estratégica de trabajo que, bueno, que va a durar durante los próximos 6 meses hasta que ya fue entregada la presidencia pro tempore de Argentina, y bueno, corresponderá entonces en el primer trimestre, posiblemente del año 2015, elaborar el cuarto foro empresarial, y allí, bueno, se profundizará parte de esta agenda y otros elementos que Argentina y la presidenta decidan incorporar como temas fundamentales del rol de los empresarios, de las empresas privadas en la integración productiva y social de la región. Sobre estas perspectivas de integración, para quien nos ve y se pregunte, bueno, si en este momento dependemos tanto de la importación, hay todo un tema con el acceso a divisas, abastecimiento, escasez, ¿de qué manera podemos ir a esa integración con un ganar-ganar? Fíjate, hoy más que nunca, nosotros ayer estábamos justamente en el estado de Aragua, en un foro que es itinerante se llama Nos Fajamos por Venezuela, y tiene que ver con la participación de las empresas pequeñas y medianas, las empresas de capital nacional, en el desarrollo, el plan de desarrollo, el plan Siembra Petrolera, y lo que va a ser pues toda la inversión que se va a llevar en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, que tal vez mucha gente no lo sabe, pero es tal vez el plan de inversión más grande en el sector energético en el mundo. Son alrededor de 250.000 millones de dólares que se van a invertir allí. Hay alrededor de 17, 18 asociaciones estratégicas de varios países, y bueno, estamos tratando de cambiar esa ecuación, y mucha gente te plantea eso. Oye, tenemos dificultades con las divisas y con las materias primas, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, en primera instancia, justamente porque las tenemos. Tenemos que revertir ese modelo de dependencia exclusivamente del petróleo para el fortalecimiento de nuestra economía, como mecanismos para obtener divisas. Nosotros necesitamos empujar un proceso de industrialización nacional que nos permita diversificar nuestra oferta exportable de tal manera que podamos romper ese círculo vicioso. Entonces, el Mercosur, el desarrollo de la faja integrada, porque no lo podemos separar, y otros proyectos que hay en la región muy importantes para el aprovechamiento de los recursos naturales de los países miembros del Mercosur, integrando cadenas productivas, es un eje estratégico de trabajo de los presidentes que también tiene que ser abordado por los empresarios y las empresarias. Con esto lo que quiero decir es que la coyuntura que estamos viviendo es solo eso, un momento puntual, pero revertir ese proceso pasa por expandir las capacidades productivas nacionales en todos los ámbitos y en todos los frentes. Es por ello tan importante vencer la visión un poco dramática del presente
para construir las herramientas que nos permitan el despegue definitivo, porque lo que sí no vamos a poder es delegar solamente en la renta petrolera el desarrollo nacional. Pérez Abad, es una visión positiva, optimista, decir que lo que está pasando en el país es coyuntural. Ha dicho el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, que en el país no hay problemas de divisas. Hay otros sectores que dicen, incluso de manera extrema, se acabaron los dólares, no hay divisas. ¿Qué está pasando cuando incluso uno escucha a muchos voceros del sector industrial clamar por las divisas? Y decir, en vez de que las divisas vayan a importadores, ofrécelas a la industria y vayamos construyendo la soberanía en todas las áreas de la productividad. ¿Qué está pasando entonces? Es como el cuento del vaso cuando está a mitad de agua. Correcto. Uno dice que está medio lleno, no medio vacío. Yo creo que hay realidades compartidas allí, es decir, hay una situación puntual en materia de divisas, es decir, y la podemos explicar de muchas razones. Una de ellas tiene que ver con la transformación del andamiaje económico y social del país. Ningún país que crezca durante 8, 9 o 10 años puede permanecer su estructura económica anclada o inmóvil. Sí, hay estudios muy acuciosos, especialistas en el área, que por cierto no soy yo, pero que está justamente recurriendo a ellos, sobre el tema de el crecimiento económico y el cambio de las estructuras económicas de los países. Venezuela está experimentando esa ecuación. Un crecimiento que desplazó las formas productivas, que dejó mucho más pequeña la industria en términos de soporte del Producto Interno Bruto, que tercerizó la economía con mucha intensidad. Tercerizar significa que los servicios y el comercio tuvieron que crecer porque no había respuesta tampoco del sector productivo industrial, llámese sector industrial, por una demanda creciente. 500.000 millones de dólares puestos en programas sociales es mucho dinero para cubrir con la deuda social que tenía el país. Ese fue el modelo que el presidente Chávez impulsó en su fase inicial y ahora tenemos el reto de, una vez lograda una poderosa clase empresarial, media, de los sectores populares, que quieren mayor acceso a los bienes de consumo, desarrollar las fuerzas productivas. Tenemos una coyuntura, la vamos a resolver los venezolanos y las venezolanas con una amplísima participación de las empresas de capital privado. El empresario nacional tiene un reto por delante que es desarrollar las fuerzas productivas del país. ¿Desabastecimiento o escasez? ¿O ambas? ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? Que es interesante que la gente los comprenda. Bueno, yo creo que el tema de la escasez es un tema puntual que ya se prolonga por algún tiempo y que la única manera, tanto el desabastecimiento como la escasez, que podemos atenderla es aumentando la oferta de productos hechos en Venezuela. Es decir, ahí tenemos un reto, poner en balance la demanda y la oferta para que podamos ir progresivamente cubriendo los anaqueles nacionales. ¿Cuál es la diferencia entre desabastecimiento y escasez? Bueno, es un criterio... Porque el que nos está viendo dice, mira, vale, tengo que hacer cola, no consigo las cosas, cuando las consigo son más costosas, cuando las consigo me pongo nervioso y entonces compro más de lo que necesito porque no sé si lo voy a conseguir después y casi seguro que me va a costar más. Quienes están en el negocio de abastecimiento, sobre todo de productos de alto consumo, dicen que cuando un anaquel se vacía es muy difícil reponerlo, porque hay una percepción de desabastecimiento de ese producto. Si no es sencillo, hay que trabajar de manera organizada y tiene que participar también los consumidores. Es decir, en este momento tenemos una coyuntura que tenemos que vencer, que es lograr ir progresivamente cubriendo los aspectos básicos de la producción, aumentando la oferta de productos, también sincerando precios en algunos casos. Nosotros estamos seguros que el contrabando de extracción sigue haciendo mella sobre el tema del abastecimiento, sigue, es un proceso que afecta directamente al tema del abastecimiento porque mucho se va por las rutas verdes, por la frontera, y mientras el valor de los productos no sea el precio justo, no estamos hablando de precios especulativos, de márgenes por encima del 30%, sino el valor justo, el que la familia venezolana está dispuesto a pagar, pero que nos ponga en armonía con los países de la región, sobre todo básicamente con la frontera colombiana y con el Caribe, siempre vamos a tener un estímulo para que ese esfuerzo que hace el gobierno nacional por abastecer y llenar los anaqueles a través del sector privado y las redes públicas de abastecimiento, pues va a ser infructuoso. O sea, necesitamos entonces armonizar una política donde los precios, el tema de los insumos y materias primas a tiempo, el apoyo a la industria venezolana, la simplificación de trámites administrativos y operativos, el aumento de
los sistemas logísticos, que es un tema clave para poder aumentar la eficiencia en la distribución y el almacenamiento de los productos, puedan alcanzar eso que la familia venezolana aspira, que es lograr conseguir la mayor cantidad de productos a precios justos y bueno, en los tiempos adecuados. La gasolina. Se procura desde el Ejecutivo un mensaje que llame a un ejercicio de racionalidad para comprender la necesidad de un ajuste de precio. Y cuesta creer que en el país haya alguien que no admita que ciertamente la gasolina tiene un precio muy bajo. Pero muchos coinciden en que la gran clave a futuro es determinar a dónde irán esos recursos de la manera más visible, más útil, más honesta. ¿Cuál es el llamado en ese sentido? Pero antes, un ajuste en el precio de la gasolina, ¿qué impacto tendría en la inflación? Hábleme desde el sector industrial. ¿Tiene que trasladarse automáticamente un ajuste en el costo de la gasolina a los productos industriales? En absoluto. No necesariamente. ¿Por qué? Porque fíjate que el impacto del combustible sobre el transporte, por ejemplo, nosotros el transporte terrestre es lo que mueve, digamos, tanto los productos finales como los insumos y las materias primas, es irrisorio en términos de lo que vale un vehículo y el costo de reposición de piezas y de partes. Hoy en día no queda nadie en el país que no entienda y acepte que la gasolina bueno, ya no es ni regalada, es ridículo el valor, el precio, digamos, paga uno más al bombero por una propina que por el valor de llenar un tanque de combustible y que tampoco beneficia a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, el precio de los pasajes se indexa en razón del valor de los cauchos, las baterías, cuánto cuesta el costo de la vida, es decir, hay otros elementos. El combustible sigue siendo muy barato. El Estado puede asumir sin ningún tipo de riesgo en cuanto a impacto social el ajuste del precio de la gasolina, por lo menos para que no tengamos una pérdida en operaciones tan elevadas, de tal manera que esos recursos puedan ser invertidos en transporte público, en mejorar las redes de comunicación, las autopistas, que eso sí afecta, un hueco, una alcantarilla, el valor de los cauchos, las baterías, por ejemplo, que no haya insumos para producir autobuses en el país, eso sí realmente afecta el valor del pasaje. Así que yo no creo, bueno, por supuesto es importante transparentar el tema del combustible. Para cerrar, de repente con un titular, ¿cuál es la queja, cuál es el llamado más recurrente que le hacen sus compañeros de la industria a usted como presidente de FEDIndustria? Yo creo que hay tres elementos fundamentales. El acceso a las materias primas y a los insumos, es decir, es el tema coyuntural ahora. Bienes de capital, tecnología para ampliar capacidades de producción, simplificación de trámites administrativos para hacer una gestión más barata, más económica, más rápida y más eficiente. Nosotros tenemos que llevar nuestros costos de producción a los costos internacionales. Producir un par de zapatos en Venezuela tiene que costar lo mismo que en Brasil o en Argentina para que la integración sea una integración equilibrada y de justicia social para todas las partes. Gracias por esta visita. Gracias a ustedes por la invitación. Mucho éxito. Hasta pronto. Miguel Pérez Abad, presidente de FEDIndustria. Así nos despedimos desde esta parte de Noticiero Venevisión. Quedamos con